Muy buenas tardes, hermanos. Reciban saludos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Enrique Cantú. Saludos desde Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos. Y hermanos, en esta tarde, por la gracia de Dios, quiero ir a un pasaje de la Escritura. Tome su Biblia, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en capítulo 6. Hace varias semanas, más o menos mediados, casi finales de abril, tuve la oportunidad de predicar en este pasaje de la Escritura en inglés y bueno, es de bendición poder enseñar, predicar el día de hoy en español y probablemente vaya a tener que hacerlo en dos fases, según el Señor nos dé la oportunidad y nos guíe, porque pudiera llevarse algo de tiempo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, vamos a leer ahí, comenzando en el versículo 1, dice lo siguiente: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vayamos al Señor en oración. Padre, muchas gracias por ser bueno con nosotros, muchas gracias por su palabra. Ayúdenos ahora que su Santo Espíritu nos dirija, así como dirigió a estos hombres, Padre Santo, a escoger a estos siervos. Señor, quiero rogar que usted nos enseñe en esta tarde, que el nombre suyo sea exaltado. Ruego que me dé palabra, que me ayude a predicar en amor y en verdad su palabra. Padre, si hay algo que en mi ignorancia no puedo transmitir, porque no me alcance mi capacidad, Padre Santo, que es limitada, ruego que su Santo Espíritu enseñe a mis hermanos y a mis hermanas, y que su palabra, Señor, sea enseñada por usted, por su Santo Espíritu a los corazones. Gracias, Señor, por su bondad. Ministrenos y que Cristo sea exaltado en todo. En el nombre glorioso de Él le damos gracias y rogamos esto. Amén. Hermanos, he titulado por razones obvias a este mensaje, de nuevo que probablemente habrá una segunda parte. Lo he titulado siervos o sirvientes o servidores, como usted quiera llamarle, siervos. Y bueno, este es el pasaje de la escritura, mis hermanos, en donde el oficio de diácono fue establecido. Ahora, es interesante que la palabra diácono no aparece en el pasaje, en este pasaje que acabamos de leer, ni siquiera en el idioma original, en el griego. Sin embargo, basado en lo que vemos nosotros aquí en este pasaje, podemos deducir, y de la aplicación que vemos en la escritura, podemos deducir y podemos concluir que precisamente aquí fue donde se estableció, donde se instituyó el oficio de diácono. Como podemos nosotros saber y recordar, existen solamente dos oficios o dos oficiales en la iglesia.
dos posiciones oficiales, si usted quiere llamarlo así, el oficio de pastor y el oficio de diácono. Eh, el oficio de pastor, como sabemos, y en alguna otra ocasión podemos hablar al respecto, pero es también en la escritura llamado pastor, eh, obispo o anciano. Y cuando hablamos de los diáconos, es muy importante que nosotros de nuevo meditemos y analicemos esta situación. El oficio de diácono y la palabra diácono viene del griego diáconos, y en el idioma español se hizo una transliteración. Esto quiere decir la manera en la que se escucha el sonido de la palabra. En el idioma original, el griego, se adoptó en el lenguaje español, ya que el griego, otra vez, diáconos, y nosotros en español lo usamos precisamente como diácono, o en el plural diáconos. De nuevo es interesante ver que aquí no aparece la palabra diáconos o tal y como la encontramos cuando se refiere a un diácono oficial en la iglesia. Pero sí encontramos la palabra en el versículo 1, precisamente donde dice distribución diaria y particularmente distribución. Ahí encontramos nosotros la palabra diaconía, que es un derivado de la palabra diáconos. También en el versículo 2, casi al final, donde dice para servir a las mesas, la palabra servir viene, o la palabra en el idioma original, en el griego que se utiliza, es diaconeo, y es un derivado también de la palabra diáconos. Así que nosotros podemos concluir precisamente que diácono, o en el idioma original diáconos, significa un servidor, un siervo, un sirviente. De hecho, los estudiosos del idioma original, el griego, definen así la palabra en el original: diáconos, uno que ejecuta las órdenes de otro, especialmente de un amo. Y dice, es un servidor. O sea, el diácono es un servidor, un siervo, un ministro, un ministrador. Inclusive se llega a definir como un mesero, o uno que sirve comida y bebida, que se acerca mucho a la situación original que se dio aquí cuando el oficio de diácono fue instituido en la iglesia. Ahora, ¿qué dio lugar a la designación o a la institución de diácono o de siervos? Bueno, primeramente tenemos que recordar, mis hermanos, y ver lo que nos enseña la Escritura. En la primera iglesia, como podemos verlo aquí en el libro de los Hechos, tenían todas las cosas en común, y entonces era necesario distribuir la comida y las cosas materiales. Vaya conmigo ahí a Hechos en el capítulo 4, y voy a leer solamente versículo 32 al 35 por cuestiones de tiempo. Ahí dice la escritura en Hechos capítulo 4, versículo 32, dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos aquellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y escucha esto: y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que había una necesidad por tener todas las cosas en común, de distribuirlas correctamente de acuerdo a la necesidad. Ahora, otra vez la pregunta: ¿qué dio lugar a la designación o institución de diáconos o la designación de siervos? Bueno, precisamente una vez más en el versículo 1 ahora del capítulo 6 de Hechos, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Permítame hacer una pausa. Hubo una
explosión, si le quiere llamar así, un crecimiento que Dios dio a la iglesia en gran manera, en número. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, escuche esto. ¿Qué fue lo que dio lugar a que se instituyera el oficio de diácono o siervos? Bueno, hubo una queja, mis hermanos, podemos decirlo así, podemos llamarlo así. Hubo una queja, y esa queja venía precisamente, dice, de los griegos contra los hebreos o los judíos. ¿Y cuál era esa queja? Bueno, los hermanos griegos dijeron que las viudas de aquellos, o sea, las viudas griegas, le podemos llamar así, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué era lo que estaba pasando exactamente? Bueno, la queja era que algo estaba sucediendo, ya sea que no les dieran las raciones que necesitaban, que no cubrieran su necesidad, o que de alguna manera ellos sentían que no estaban recibiéndolo a tiempo y tampoco en la cantidad. No sabemos con exactitud, pero sí es cierto que hubo una queja. De hecho, no sabemos si esta queja tenía un fundamento fuerte, pero hubo una queja de los hermanos griegos. Y dijeron que las mujeres, escuche esto, las mujeres, las viudas de los griegos, las mujeres que eran viudas entre ellos, eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, no recibían lo que debían de recibir según lo que mencionan o según lo que apreciaban los hermanos griegos. Y entonces pusieron esta queja y la trajeron delante de los hermanos hebreos o judíos, y particularmente de esto se enteraron los apóstoles, porque vemos precisamente que en el siguiente versículo, en el versículo 2, dice, entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Note usted esto, hermano, es muy importante. Hubo una junta, convocaron una junta, una reunión para revisar el asunto, para hablar, para discutir, para direccionar lo que estaba sucediendo, para traerle a solución. Entonces vemos lo que dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Note usted aquí varias cosas importantes. Hubo esta junta, se convocó esta reunión para platicar, para discutir, para poder traer una solución a esta queja, a este problema. Y entonces se revisó el asunto con la iglesia, con los hermanos. Se hablaron acerca de las prioridades y de las responsabilidades. Se buscó definir tanto las prioridades como las responsabilidades. Cuando hablamos de prioridades, esto quiere decir, hablaron acerca de cuáles eran las cosas que eran más importantes, en las que tenían que enfocarse los apóstoles. Eso me refiero con prioridades. Una prioridad, o sea, cuál es el nivel de importancia de algo, eso es lo que significa. Y luego las responsabilidades, cómo se debe de hacer. Entonces, esto fue lo que ellos concluyeron y lo que dijeron. Note usted, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora escuche esto. Yo creo que había una preocupación genuina, verdadera en el corazón de los apóstoles, no que ellos no quisieran hacer el trabajo y que les parecía injusto, sino que ellos entendían las prioridades y su prioridad era precisamente primero enseñar la palabra de Dios. Por eso es que ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Y por eso dan la recomendación: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y note lo que dice en el versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mis hermanos, aquí hay cosas muy importantes. Los apóstoles entendían la prioridad, es decir, qué era lo más importante, y entendían cómo manejar las responsabilidades. Y primeramente ellos entendieron, número uno, que ellos necesitaban enfocarse en la palabra de Dios. Ellos necesitaban enfocarse en el estudio de la palabra de Dios para poder enseñar a sus hermanos, para poder enseñar a la iglesia. Mis hermanos, también ellos estaban conscientes de que no tan solo necesitaban estudiar y enseñar la palabra de Dios, sino que necesitaban también persistir continuamente en la oración, en interceder ante Dios por su ministerio y por los hermanos y por la iglesia, y porque Dios bendijera y que la palabra de Dios corriera y que pudieran alcanzar a otros con el evangelio de Cristo Jesús. Por eso es que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, permítame mencionar varias cosas aquí, mis hermanos. En primer lugar, escuche, los apóstoles de nuevo estaban ahí en la iglesia, estaba comenzando todo, ¿verdad? Estaba creciendo la iglesia, como dijimos. Entonces ellos eran conscientes que necesitaban estar al pendiente de la salud espiritual, del alimento espiritual, para la congregación, y esto lo lograban a través de la enseñanza, de la administración de la palabra de Dios, y estar intercediendo por ellos. Ahora, escuche esto, hermanos. Hermanos predicadores, hermanos pastores, hermanos miembros de las iglesias, hermano que está escuchando esta porción de la palabra de Dios. Oh, qué bendición es para nosotros poder meditar en la palabra de Dios, poder ser enseñados, poder escuchar a los hermanos cuando predican la palabra de Dios. Pero escuche esto, esa es una responsabilidad grande. Necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos interceder los unos por los otros también. Y hermanos, la Biblia enseña sin lugar a dudas que la tarea principal de un ministro, es decir, del pastor, del obispo, del anciano, es cuidar del rebaño, cuidar de la grey de Dios, como dice la Escritura. ¿Y cómo lo hace? Principalmente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. De hecho, allá en Colosenses, el apóstol Pablo, esto fue lo que dijo en Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, en el versículo 24, voy a darle lectura ahí en Colosenses 1:24. Ese es el apóstol Pablo hablando a los hermanos colosenses. Dice en Colosenses 1, versículo 24, dice lo siguiente. Está hablando de su ministerio. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y escuche usted esto: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, mire, el apóstol Pablo practicaba esto y sabía que él tenía que anunciar cumplidamente la palabra de Dios.
y que se esforzaba, y el propósito de que él anunciara era amonestar a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y su objetivo era presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, que Dios nos ayudara a comprender esto, que Dios nos ayudara, que si nosotros como ministradores de la palabra de Dios, si tenemos algo de conocimiento, si tenemos algo de sabiduría, ha sido dada solamente por la pura gracia de Dios. Y también, escuche esto, mi hermano, nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos cuando estudiamos, tenemos que ser muy cuidadosos de no enseñar cosas que no están ahí en la palabra de Dios, porque escuche, mi hermano, la única autoridad que tenemos es la palabra de Dios, y en ella debemos de permanecer, y tenemos que limitarnos, y tenemos que ser regidos solamente por lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando nos preparemos y cuando estudiemos, debemos estar con temor y temblor, rogando a Dios que nos guíe a toda verdad y que nos enseñe. Y aun que si nosotros fallásemos en algo, porque somos hombres, al final de cuentas solamente hombres viles, pecadores, salvos por la pura gracia de Dios, que sea su Santo Espíritu el que nos ministre, el que nos enseñe, el que enseñe y revele a nuestros hermanos, a nuestros oyentes. Entonces, esto fue lo que dijeron los apóstoles, y esta era la preocupación de ellos cuando sucedió esta queja, si podemos mencionarlo de esta manera. Ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, pero esa era su preocupación principalmente. Por eso dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. También en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo lo siguiente con respecto a este asunto. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Estoy un poco lento con mi Biblia, estoy usando la Biblia de mi esposa, entonces me cuesta un poquito de trabajo manejarla. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice lo siguiente. Es el apóstol Pablo hablando a los hermanos, a los tesalonicenses. Dice en el versículo 10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Cuidaba su testimonio, claro. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gracias al Señor por su palabra, y eso es lo que Pablo decía. Él se esforzaba en predicar la palabra de Dios, las escrituras, para presentar a Cristo como el Salvador, como el único Salvador, el único que puede rescatar de los pecados a los hombres, y después ir enseñando e ir edificando la vida de los creyentes para que vivieran una vida para la honra y gloria de Dios. Y esa debe ser nuestra preocupación, si podemos llamarle así. De hecho, recuerde lo que le encargó también a Timoteo en segunda de Timoteo, pasajes muy conocidos de la palabra de Dios. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en segunda de Timoteo capítulo 4, esto fue lo que dijo, comenzando en el versículo 1, en el mero comienzo. Dice así: esto fue lo que le encargaba el apóstol Pablo al joven predicador Timoteo. Dice en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ah, mis hermanos, qué exhortación tan gloriosa y tan preciosa, pero qué gran responsabilidad es estar delante del pueblo de Dios. No es una cosa ligera, mis hermanos. Tengo que confesarles algo. Si yo pudiera, no estaría predicando en este momento. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia, porque es de una bendición poder estar escuchando, poder sentarnos y ser edificados y pensar con tranquilidad y recibir la bendita palabra de Dios. Así es que esto era el encargo principal del apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y le dice, hey, porque van a venir los tiempos, va a venir el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto quiere decir cuando no la buscarán, cuando no la tendrán en alto valor, cuando no la apreciarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ah, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Oh, cuántos maestros por ahí predicando. Mis hermanos, el evangelio de la prosperidad, como se le llama, bien enfocado en las cosas materiales solamente, eh, o solamente cosas que sean agradables a la carne, escucharlas, y más se han convertido algunos en unos motivadores, ¿sí? En alguien que entrega un discurso solamente para motivar y hacer sentir bien a alguien. Que Dios nos libre y nos ayude y nos sustente. Debemos de predicar la palabra, y esto fue lo que vieron y entendieron los apóstoles. Y bueno, debemos de recordar, sobre todo los ministros, los pastores, obispos, ancianos, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en capítulo Primera de Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro en el capítulo 5 dice lo siguiente. Comienzo en el versículo 1. Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está el apóstol Pedro, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que Dios nos ayude a comprender esto y que Él nos sustente y nos guarde. Así es que, regresando a nuestro texto principal, entonces los apóstoles estaban preocupados por la situación y dijeron, cuando hablaron a los hermanos, que no era recomendable, que no era justo y no estaba bien que ellos dejaran la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y en el versículo 4 dijeron, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Entonces ellos hicieron una revisión del asunto y buscaron entender las prioridades, es decir, qué era lo más importante. Y esto no significa que otras tareas como servir a las mesas fuesen que no fuesen importantes. Simple y sencillamente ellos tenían un deber y un llamado mucho mayor, que era edificar al pueblo de Dios, edificar a los hermanos con la palabra de Dios y enseñarles e interceder por ellos, perseverar en la oración. Ahora, entonces, el servir a las mesas, el atender a la gente y la distribución diaria de todas las cosas, ya sea comida, bienes materiales, cualquier otra cosa,
eran de una prioridad 2 o 3, no era prioridad 1, es decir, no tenía importancia número 1, sino tenía importancia número 2, 3. Ahora aquí es donde vemos lo interesante, la solución. En el versículo 3 nos dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, ¿cuál es el trabajo, hermanos, del que están hablando? Obviamente, la discusión central, el distribuir las cosas que se distribuían diariamente, incluyendo la comida. Esa era la queja principal. Las mujeres de los griegos estaban quejándose de este asunto. Entonces ellos dijeron, bueno, hay que buscar pues hermanos entre vosotros. Hay que pues buscar entre nosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora, aquí entonces ellos dijeron, bueno, aquellas cosas que no es recomendable para nosotros hacerlas, debemos de delegarlas, es decir, de que alguien ayude con estas. Y lo que es interesante es, hermanos, que escuche, recuerde esto, la queja venía de las viudas, de los griegos, de las mujeres, y particularmente el asunto era la distribución de las cosas y comida, la distribución diaria de los bienes que tenían. Y entonces ellos dijeron, vamos a delegarla, es decir, vamos a darle a alguien que ayude con estas tareas. Pero lo que es muy interesante es cómo concluyeron o cómo dijeron, cómo deberían, qué deberían de tomar en cuenta para elegir a aquellos hombres, aquellos hermanos, es decir, cuál iba a ser el perfil de los candidatos para ser ayudantes. Eh, Dice esto en el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Permítame mencionar algo rápido aquí. Eh, Instituyeron aquí el oficio de diácono. No significa que cada iglesia tenga que tener 7 diáconos. Hermanos, recuerden que aquí había una necesidad. ¿Cuántas personas habían ahí? Era un buen número, sin lugar a dudas. Había necesidad. Eh, Entonces lo mismo sucedía con los ancianos. No necesariamente tiene que haber 7 ancianos, 5 ancianos, 3 ancianos en una congregación. Si Dios llama a hombres a predicar su palabra y hay un llamamiento genuino de Dios, gloria a Dios por ello. Y si ustedes, mis hermanos, en una iglesia, en la iglesia donde están, tienen más de un pastor, gloria a Dios por ello. Pero escuche esto que voy a comentarle. En nuestras congregaciones, nuestro tipo de congregación, de la misma fe y práctica, sobre todo aquí en los Estados Unidos, están batallando, mis hermanos. Ni siquiera a veces hay un pastor en la congregación. He escuchado al menos de 2 diferentes iglesias que de la gracia soberana y que creen en la iglesia local y visible como nosotros, que se les llama aquí en Estados Unidos Landmark, que han tenido que cerrar sus puertas porque no había nadie que pastoreara o que predicara la palabra a ellos. Oren, mis hermanos, por las iglesias en los Estados Unidos. Están batallando, se están reduciendo en número, el número de iglesias y también el número de miembros, de personas en las iglesias. Necesitamos interceder, necesitamos orar, que Dios levante a hombres, que Dios llame a hombres por la pura gracia de Dios. Y esta es la razón por la que debemos de tener cuidado y no poner un número que debe de haber de pastores en cada iglesia, porque nosotros no somos los que llamamos. El llamamiento tiene que venir de Dios. Ahora escuche esto. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire usted, mis hermanos, el perfil de los candidatos, ¿sí? Los requisitos, si quiere llamarle así. Y no voy a ir por el día de hoy a 1 de Timoteo capítulo 3, donde se habla acerca de los requisitos de los diáconos por cuestiones de tiempo, pero si Dios lo permite lo hablaremos en otra ocasión. Ahora, note usted, escogieron 7 varones, fueron hombres, y aquí están los requisitos. Dijeron, hey, tienen que ser de buen testimonio.
Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser llenos de sabiduría. Y a ellos les vamos a encargar este trabajo. Oh, mis hermanos, qué mensaje encontramos nosotros aquí. Sí, para atender a la gente, para servir las mesas, para hacer la distribución diaria, para hacer estas cosas. Esos fueron los requisitos que pusieron aquellos hombres. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, es decir, del temor de Dios en sus vidas, en sus corazones. Cuán importante es esto, que meditemos, y hablaremos de esto más adelante, pero esos fueron los requisitos que pusieron. Y escogieron siervos, servidores, sirvientes, si le quiere llamar así, diáconos. En el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, ellos escogieron como iglesia, no los apóstoles. Los apóstoles no dijeron, yo quiero que pongan a este, yo quiero que pongan al otro, yo tengo a mi candidato. No, fue una decisión consensual, es decir, donde se propuso por la iglesia y donde eligieron aquellos hombres, aquellos siervos, aquellos servidores, aquellos diáconos, considerando los requisitos que mencionaron los apóstoles. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, es decir, del temor de Dios. Y después de que los escogieron, mis hermanos, los animaron y oraron por ellos, impusieron manos en ellos. Dice, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, hubo un hecho ahí muy importante, ¿verdad? Un protocolo, si le quiere llamar, es decir, algo en lo que ellos de alguna manera dijeron, bueno, vamos a imponer las manos en estos hombres, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios los use, que les dé la sabiduría para poder hacer bien este trabajo. Imagínense, les impusieron las manos los apóstoles. Así que, mis hermanos, podemos sacar varias conclusiones en todo esto. Primero, escuche esto, no hay una tarea o un trabajo que sea demasiado pequeño en el plan de Dios y en la economía de Dios para no realizarlo de una manera bíblica y con el temor del Señor. Piense acerca de esto. Estos eran hombres que iban a auxiliar, que iban a ayudar con la distribución diaria y particularmente aquí a servir las mesas. Y sin embargo ellos dijeron, deben de ser de buen testimonio, deben de ser llenos del Espíritu Santo, deben de ser llenos de sabiduría, es decir, el temor de Dios. Imagínense. Entonces, nosotros debemos de hacer esto extensivo a nuestros ministerios, y me refiero a los ministerios en la iglesia. Aquel que dirige los cantos, aquel que canta especiales, aquel que es maestro de escuela dominical. Mis hermanos, debemos de tener cuidado de que haya un buen testimonio, especialmente que busquen estar en la voluntad de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, es decir, del temor de Dios, que reflejen el temor de Dios en sus vidas. Oh, qué triste es en nuestros días mirar algunas cuestiones, algunos que enseñan escuela dominical, algunos que son los que están los que dirigen los cantos o los que cantan con cierta frecuencia, y vivir una vida que no es de santidad, una vida que afuera de la iglesia no se practica y no se tiene un buen testimonio. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia. Esto es nada más algo extensivo a lo que vemos aquí en la palabra de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, recuerde por qué y cómo fueron instituidos los diáconos, el oficio de diácono. Recuerde esto, el diácono
o los diáconos son servidores, siervos, como enseña aquí la porción de la Escritura cuando fue precisamente instituido el oficio de diácono. Diácono es diferente a ser el jefe en la iglesia. De hecho, voy aquí a mencionar unas palabras de un hermano amado entre nosotros aquí en los Estados Unidos, el hermano Tom Ross, en su libro titulado, traduzco todo esto, una exposición bautista del libro de los Hechos. Dice lo siguiente cuando hace un estudio acerca de este capítulo. Dice, la responsabilidad de un diácono en la iglesia es vigilar, encargarse de las necesidades temporales y físicas de los miembros de la congregación. Escuche, estamos hablando de un diácono con formalmente siendo un diácono, teniendo el oficio en la iglesia. La responsabilidad de un diácono en la iglesia es vigilar, encargarse de las necesidades temporales y físicas de los miembros de la congregación. El oficio nunca fue diseñado de manera que ciertos hombres dirigieran o lideraran la iglesia o al pastor, como muchos en nuestros días falsamente lo suponen. Un diácono debe de ayudar al pastor con los asuntos temporales de la iglesia, dándole al pastor la libertad de orar y de ministrar la palabra de Dios. Que así sea, mis hermanos. En tercer lugar, mis hermanos, otra conclusión. Los pastores no deben de tomar o hacerse responsables de todo en la iglesia. Esto sería un error garrafal. Recuerde, la principal prioridad, las prioridades como ministros, como pastores en la iglesia es el estudio de la palabra, enseñar la palabra de Dios y obviamente perseverar en la oración, ser constantes en la oración por nuestras vidas, por nosotros mismos y por la vida de aquellos que por la gracia de Dios el Señor ha puesto en nuestros caminos y bajo nuestro cuidado. Para cerrar, mis hermanos, el día de hoy con esta parte, la pregunta es esta: ¿somos siervos? ¿Usted y yo somos servidores? Ahora escuche esto, no estoy hablando, y la próxima vez podemos platicar de esto, no estamos hablando necesariamente de ser designados oficialmente como diáconos por la iglesia. Recuerde, para esto hay requisitos y hablaremos después de esto. Hay requisitos y aquí vemos varios de ellos muy importantes: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, es decir, del temor de Dios. Pero la pregunta es, ¿somos esforzados nosotros como cristianos, como hijos de Dios en servir en la iglesia, en ayudar con las tareas y otras cosas tanto como podamos? Pero más particularmente quiero hacer esta pregunta en el cierre. Escuche esto: ¿calificaríamos usted y yo si hubiésemos estado ahí entre aquellos hermanos para ser designados oficialmente como diáconos, como servidores? Bueno, otra vez podemos hablar acerca de los requisitos, pero de los requisitos que mencionamos aquí por ahora: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, es decir, del temor de Dios. Yo no sé, mis hermanos, si yo hubiese calificado. Ruego al Señor que me ayude. Esta mañana meditaba: Señor, ¿cómo puedo ser? ¿Cómo puedo caminar más cerca de usted? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ahora escuche, no estoy hablando esto en una manera como una manera pentecostal de recibir una segunda bendición o alguna cosa de esas, no. Pero ¿cómo puedo hacer que mi vida sea más dirigida y más controlada por el Espíritu de Dios y hacer su voluntad? Bueno, hay una conclusión después de todo eso: es la gracia de Dios y es su misericordia el que da todo, pero nosotros debemos de perseverar en la palabra, en la oración y pedir al Señor que nos ayude. Seamos servidores, hermanos, seamos siervos.
Que el Señor nos sustente y nos guarde, que Él nos enseñe. Recuerde lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Él no vino para ser servido, imagínese, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé en Honduras y en otros lugares, pero en México el ser siervo, el ser sirviente, se le mira como una desgracia, como algo muy bajo, a tal grado que alguna persona, cuando a veces le está pidiendo ayuda a alguien más y le dice, hey, ¿me ayudas con esto? ¿Puedes hacer lo otro para mí? A veces con molestia dicen, hey, yo no soy tu sirviente. Oh, que Dios nos ayude. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la pregunta obligada aquí, al cerrar, es esta. ¿Ha sido usted rescatado de sus pecados? ¿Es uno de los que el Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida en rescate por usted? ¿Ha sido usted rescatado, libertado de su pecado? ¿Alguna vez se ha usted considerado un vil pecador que tiene pecados en su vida, que necesita confesar a Dios, que necesita arrepentirse de ellos, venir a Cristo, humillándose delante de la presencia de Él y diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme? Rogando a Él y diciendo, sé propicio a mí, pecador. Pidiéndole a Él de su misericordia, que le limpie de toda maldad y que perdone sus pecados. Es nuestra oración en esta tarde que así sea. Quiera el Señor derramar su salvación, su misericordia, su gracia sobre usted si no le conoce. Porque, escuche esto, las consecuencias en la eternidad serán horribles. Solamente hay dos lugares a donde nuestra alma puede ir. Una de ellas es ir ante la presencia de Dios y habitar con Él eternamente, porque el alma no muere, solamente abandonará este cuerpo al morir. Pero hay otro lugar que la Biblia habla de él, es el lugar de tormento eterno llamado infierno, donde todos aquellos que vivieron para sí mismos, enamorados de este mundo, enamorados de sí mismos y de esta vida, y que no vivieron para la gloria de Dios, que nunca se arrepintieron de sus pecados y no vinieron a Cristo, tendrán que vivir separados de Él eternamente en un lugar de tormento eterno. Que el Señor nos guarde y que Él tenga misericordia de usted si no le conoce, así como tuvo misericordia de mí un día y me enseñó que era un vil pecador y que moriré como un vil pecador y que entonces necesitaba la misericordia y la gracia de un Salvador, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Él nos ayude y nos dé gracia. Dios le bendiga. Gracias por su atención.